Hola, esperando que se encuentren bien. La materia que llevaremos en esta hora será química, así que, pues nada, empezaremos con el nombre de la unidad. Nuestra unidad número uno va a estar basada en los conceptos de química y empezaremos a hablar respecto a un poco de la historia, de cómo surge la química, cómo empezaron los estudios acerca de ella, etcétera. Nuestro primer tema es precisamente ese, historia. Para hablar un poco de lo que es la química, debemos realizar una división específica entre lo que es la época antigua y la época moderna. Cada una de ellas está dada por la forma en la que las personas tenían para estudiar lo que era la química. En la época antigua se da más en lo que es relacionado a la imaginación, no tanto en lo que se pudiese comprobar, mientras que la época moderna es al revés, ya no es la imaginación, sino lo que se puede comprobar y lo que se puede resultar de ella. Por ejemplo, eh, si queríamos investigar o saber un poco acerca de cómo estaba conformada la materia, en la época antigua dirían, ah, pues estaba conformada, según yo creo, así, así y de esta forma. En cambio, en la época moderna no basta con decir cómo es como tú crees que está conformada la materia, debes de tener experimentos, estudios, bases, etcétera, para poder lanzar un concepto o algún conocimiento acerca de nuestra materia. En la época antigua, los procesos químicos eran realizados principalmente por artesanos. Ellos lo realizaban, pero no tenían conciencia de que estaban realizando química. Ellos solamente hacían sus trabajos diarios porque era lo que les beneficiaba o era lo que ellos querían realizar. Por ejemplo, los artesanos habitantes de Mesopotamia, China y Egipto, los cuales empezaron a trabajar los metales como el cobre, el oro, en su estado puro, y se dieron cuenta de que al mezclar diversos metales, ellos ya estaban haciendo química, pero no se daban cuenta de ello. Se dieron cuenta de que si juntaban el oro, por ejemplo, con algún otro metal, este era mucho más resistente que el oro puro, por ejemplo, o que si mezclaban dos o más diferentes tipos de metales creaban una aleación mucho más compleja, mucho más resistente y a la vez ligera que pudiese utilizarse en los campos de batalla o en sus utensilios cotidianos. Lo mismo sucedía, por ejemplo, con el barro, el poder trabajarlo y mezclarlo con diferentes tipos de elementos, agregarles paja, por ejemplo, para que estos fuesen o quedasen más unidos entre ellos, estaban realizando química, ¿sale? Obviamente no lo conocían con ese nombre, ellos solamente avanzaban en sus quehaceres diarios, su vida cotidiana y empezaban a hacer mezclas y ya era lo único que ellos tenían en mente, mejorar su vida y realizar diversos elementos los cuales les permitiesen eh, realizar acciones o realizar materiales que les ayudasen día a día. Eh, Se da la fundición también de diversos metales, como les comentaba hace rato, y surge el uso del hierro y el bronce. Se dieron cuenta de que al aplicarles fuego, la química tiene mucho que ver con el fuego y con la mezcla de diferentes elementos. Entonces se dieron cuenta de que al ponerle fuego a algún metal, este podía eh, doblegarse y podía dársele la forma que uno quisiera. Anterior a a- perdón, un poquito después de lo relacionado a Mesopotamia, China y Egipto, llega uno de los filósofos más importantes, los cuales a lo largo de sus cursos van a ir viendo que tuvo mucha inmiscuencia o tuvo mucho
mucho que ver en demasiados campos: la química, la física, la filosofía, la literatura, en muchos campos donde su nombre va a ser visto. Y es el buen Aristóteles. Su origen es griego, de la antigua Grecia obviamente, y creía, aquí sí utilizamos la palabra creer porque no estuvo comprobado, creía que la materia poseía cuatro cualidades básicas. Esas cualidades se mezclaban entre sí para poder darle la consistencia a la materia. Por ejemplo, de esos cuatro, perdón, esas cuatro cualidades eran calor, frío, sequedad y humedad. Es decir, él mencionaba que un objeto, por ejemplo, rígido, tenía más sequedad y más frío que algún elemento que era más moldeable. Por ejemplo, el agua decía que tenía algunos elementos más. La tierra tenía más calor, más sequedad, y así iba combinando esas cuatro cualidades para que la materia tuviese la consistencia que tiene. Hoy en día sabemos que no es así, que no tienen cualidades, sino que son átomos, y ya lo estaremos viendo más adelante, ¿vale? Abordaremos ahora la definición de química. La química es la ciencia experimental, ve anotando en tu libreta, ciencia experimental que estudia los fenómenos que sufren los cuerpos en su naturaleza o modo de ser. Es decir, la química va a estudiar cualquier cambio que sufra la materia cuando este cambio sea radical, es decir, ese cambio sea completo, sea extremo y no pueda volver a su estado original. ¿Sale? En relación a esto, tenemos la diferencia entre lo que son los cambios físicos, que igual lo abordaremos más adelante, pero necesitamos hablar de ello por la definición de química, y los cambios químicos. Quedamos que los cambios físicos son aquellos que sufre la materia en cambios radicales. Por ende, y por lógica, los cambios físicos son aquellos cambios que no son radicales y en los cuales la materia puede volver a su estado original. En este jamás va a volver a su estado original, en este sí. En este sí puede hacerlo. Por ejemplo, si pongo a hervir agua, se convierte en estado gaseoso, ¿cierto? Entonces, al momento de hervir el agua, está en estado líquido. Este se va a convertir en estado gaseoso. Pero si yo ese gas lo atrapo y lo pongo a enfriar, puede volver otra vez a su estado líquido, es decir, sufrió un cambio físico, no un cambio químico. La materia puede regresar a lo que era antes. Otro ejemplo de ello puede ser también el movimiento de los cuerpos. Si yo tengo, por ejemplo, este cubo y yo muevo este cubo de lugar, lo único que hizo fue cambiar de posición, ¿cierto? Pero no cambió su estructura ni nada por el estilo. Estamos hablando entonces también de un cambio físico. En relación a los cambios químicos, les mencionaba hace rato que tiene que ver mucho con el fuego. Si yo tengo una hoja de papel y la incendio, lo único que quedarían son sus cenizas. ¿Habría alguna forma de que esas cenizas volviesen a ser una hoja de papel? Jamás. Entonces, estamos hablando de que ese objeto sufrió un cambio radical y sufrió un cambio químico, ¿vale? Entonces, así es como diferenciamos los cambios físicos de los cambios químicos. Físicos, la materia puede volver a lo que era y no son radicales, mientras que los cambios químicos, la estructura de ese material cambia completamente y no hay forma de que vuelva atrás.
¿Sale? Tu primera actividad será la siguiente. Me vas a realizar un dibujo bonito, no vayan a realizar sus dibujos todos raros, acerca de un cambio físico. Pueden buscarlo en internet si gustan apoyarse con alguna imagen de internet. Y tenemos cambios químicos. Me vas a realizar un dibujo donde haya un cambio físico, ¿sale? Que se encuentre en la naturaleza. Por ejemplo, el ciclo del agua es un cambio físico. ¿Por qué es un cambio físico? Porque se evapora agua, se condensa el agua en las nubes y llueve otra vez agua. Por más que querramos, no va a llover alguna otra cosa, ¿sale? Entonces es un cambio físico. Un cambio químico, ahí tú lo checas, ¿sale? Entonces este va a ser de ejemplo el ciclo del agua como cambio físico y tú encontrarás uno acerca de los cambios químicos, ¿sale? Ponle pausa al video, realiza tu actividad bien bonito, lo mejor que puedas. Recuerda que de esto depende tu calificación, así que realiza bien tus actividades, ¿vale? Si tienes alguna duda con el tema, igual mándame mensaje y lo checamos. Ponle pausa al video, envíame tu actividad y mientras yo continúo con la clase. Nuestro siguiente tema es relación de la química con otras ciencias. No solo la química, sino todas las demás ciencias necesitan de otras más para poder realizar los trabajos que les competen. Por ejemplo, ¿qué sería de la física sin las matemáticas? ¿O qué sería, por ejemplo, de la literatura sin la gramática, por ejemplo? Entonces, todas las ramas, todas las ciencias tienen que ver con otras para poder desarrollarse de manera completa. La química obviamente no puede ser la excepción, así que la química tiene relación con otras ciencias para poder abordar su campo de estudio de manera integral. Tiene relación con la física, la astronomía. La astronomía es la ciencia que estudia los cuerpos celestes en el espacio, los planetas, el movimiento, asteroides, agujeros negros, todas esas situaciones geniales. La geología, que es la ciencia que estudia la Tierra. Las ciencias médico-ambientales. Es decir, cómo influye el medio ambiente en los seres humanos. La biología, que a grandes rasgos es el estudio de los seres vivos. La medicina. Todas estas ciencias en conjunto con la química o le van a ayudar a la química a tratar de explicar y comprender los fenómenos en la naturaleza. ¿Sale? Cada uno aporta su granito de arena a la química. ¿Para qué? Para que pueda comprender todo lo que nos rodea, cómo funciona la materia, cómo funcionan las diferentes reacciones químicas, cómo realizar diferentes elementos, etc. ¿Sale? Tu segunda actividad será la siguiente. Hay muchas más ciencias con las cuales se relaciona la química, entonces puede ser que busques algunas otras o que te guíes de estas y me vas a decir cuál es la relación estrecha que hay. Por ejemplo, química y medicina. Medicina. Pues la relación que tiene esta es que al elaborar medicamentos
se necesita saber qué compuestos químicos tiene. También puede ser elementos dañinos para el cuerpo humano. No van a elaborar un medicamento con un elemento químico que le haga mal al ser humano. La cantidad de elementos que se van a utilizar. Y demás razones que tú encuentres, ¿sale? Me vas a hacer de otras 3 ciencias, ya te mencionó, pueden ser estas que están acá, o elegir otras 3 que encuentres aparte y decirme cómo es que se relaciona la química con la física, por ejemplo, con la biología o con alguna otra ciencia que tú encuentres, ¿vale? Entonces esa será tu segunda actividad. Igual, si tienes alguna duda, mándame mensaje en WhatsApp y estamos checando, ¿vale? Así que esas son tus 2 actividades. Ya te estaré avisando por WhatsApp cuando me envíes tus notas, las actividades sí conforme las vayas realizando, pero las notas en general ya te las estaré pidiendo por WhatsApp, ¿vale? Nos leemos entonces en un rato.